En el mundo de los misterios modernos, hay historias que parecen diseñadas para despertar la imaginación. Relatos que se mantienen en ese punto exacto entre lo imposible y lo plausible. Uno de esos casos es el famoso Hombre de Tauret, un episodio que supuestamente ocurrió en la década de 1950 y que hasta hoy continúa alimentando teorías sobre viajeros interdimensionales, universos paralelos y realidades alternativas. Lo intrigante de este caso no es solo la anécdota, sino la cantidad de detalles que lo rodean. Detalles que para muchos lo hacen imposible de descartar por completo. La historia comienza en un día aparentemente normal en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, uno de los más transitados de Japón. Entre los cientos de pasajeros que llegaban en vuelos internacionales de Europa, apareció un hombre que, a simple vista, no tenía absolutamente nada extraño. Vestía un traje elegante, cargaba un maletín de cuero y tenía la apariencia de un ejecutivo promedio de la época. Cabello corto, barba bien recortada, expresión tranquila y un cierto aire seguro de sí mismo. Su japonés era limitado, pero hablaba fluidamente francés, alemán y un poco de inglés. Nada fuera de lo común. Hasta que presentó su pasaporte. El documento parecía completamente legítimo. Papel, textura, sellos de entrada y salida de distintos países europeos, todo indicaba que era real. Pero había un problema monumental. El pasaporte era de un país que no existe. Un país llamado Tauret. Cuando los agentes lo vieron, pensaron que se trataba de una falsificación. Pero cuanto más revisaban el documento, más difícil era sostener esa explicación. Los sellos eran impecables. Los números coincidían con formatos reales. Incluso la tinta y el tipo de papel parecían auténticos. Era un documento perfecto de un país inexistente. Los guardias decidieron interrogar al hombre. Él, tranquilo, aseguró que Tauret era un país europeo situado entre Francia y España. Cuando los agentes le respondieron que ese país no existía y que entre Francia y España solo se encontraba Andorra, el hombre mostró una mezcla de molestia y confusión. Aseguró que llevaba más de 5 años viajando a Japón por negocios y que jamás había tenido problemas. Incluso sacó de su maletín documentos bancarios, licencias, tarjetas y una especie de permiso comercial, todos emitidos en Tauret. Todo parecía real, como si de verdad ese país existiera. Los agentes, desconcertados, le mostraron un mapa político del mundo. Cuando él vio que no aparecía su país, se puso aún más confundido. Según los informes del caso, el hombre afirmó que Tauret había existido por más de 1000 años y que era completamente imposible que no apareciera en un mapa. Señaló el lugar donde debería estar, justo donde en nuestro mundo está Andorra, y dijo que nunca en su vida había escuchado ese nombre. Los agentes pensaron que tal vez se trataba de un problema psicológico, así que intentaron verificar la compañía para la que él decía trabajar. El nombre de la empresa existía, pero en otro país, no en Tauret. Cuando se contactó a la sede, dijeron no conocer al hombre. Él insistía en que había hecho negocios con ellos por años. Las autoridades también verificaron el hotel donde supuestamente tenía reservación. El hotel existía, pero no había ninguna reserva a su nombre. Él incluso mostró comprobantes de transacciones previas en ese mismo hotel durante visitas anteriores. Ninguna constaba en los registros. Conforme avanzaba el interrogatorio, el hombre se veía más confundido, pero nunca nervioso, nunca contradictorio. Su historia era coherente, cada detalle tenía sentido, excepto la parte donde su país no existía. El pasaporte, aun siendo imposible, tenía algo desconcertante: los sellos de entrada anteriores a Japón. Los agentes compararon algunos de esos sellos con los de inmigración de otros países europeos. Eran idénticos. La textura, la presión, la tinta, todo coincidía con sellos reales. Si alguien quería falsificarlo, necesitaba acceso directo a oficinas gubernamentales de múltiples países. La teoría de falsificación se debilitaba cada vez más. Ante la falta de conclusiones, decidieron mantenerlo bajo custodia en un hotel cercano, mientras se investigaba más a fondo. Lo llevaron a una habitación en un piso alto.
2 guardias se quedaron vigilando afuera toda la noche. La ventana no tenía balcón ni nada cercano para escalar. El edificio tenía un solo acceso controlado. Pero aquí es donde el misterio se vuelve inquietante. A la mañana siguiente, cuando entraron a buscar al hombre, había desaparecido. No había señales de escape, no había vidrios rotos, no había escondites, no había nada. El hombre simplemente ya no estaba. Desapareció como si se hubiera desvanecido. Los agentes revisaron todo el edificio. Nada. Revisaron cámaras. Nada. Revisaron las calles colindantes. Nada. El maletín también había desaparecido. La documentación estaba perdida. Todo rastro del hombre se había esfumado sin una explicación lógica. Y ahí termina el registro oficial del caso. A partir de aquí comienzan las interpretaciones. Una de las teorías más famosas es que el hombre provenía de una dimensión paralela, una realidad donde el país de Tauret sí existe. Según esta teoría, de alguna forma, ya sea por un error en el espacio-tiempo o por un fenómeno cuántico, el hombre cruzó accidentalmente a nuestra realidad. Su desaparición sugeriría que regresó al lugar de donde vino, o que quedó atrapado entre dimensiones. Esta idea es apoyada por quienes creen en la existencia de realidades múltiples, universos paralelos donde la historia se desarrolló de maneras diferentes. En uno de esos universos, Tauret podría ser un país legítimo. Otros proponen que el hombre era un viajero en el tiempo. Quizá venía de un futuro en el que Tauret sí existía, y de alguna manera terminó en una época pasada. Sin embargo, esta teoría no explica por qué desapareció sin dejar rastro. Otra explicación es más simple, que todo fue un montaje, una leyenda urbana moderna. Es cierto que los archivos oficiales del aeropuerto no contienen registros públicos del caso, lo que ha hecho que muchos piensen que es pura ficción. Pero otros señalan que no sería la primera vez que un gobierno oculta información anómala. También se plantea que pudo haber sido un criminal con una identidad falsa extremadamente elaborada. Pero incluso así, su desaparición física no tiene explicación razonable. ¿Cómo salió de una habitación vigilada sin ser visto? ¿Cómo se fueron con él sus documentos sin dejar rastros? El misterio principal es que la historia contiene demasiados elementos que encajan demasiado bien. Un pasaporte imposible, sellos verificables, una geografía que no coincide con nuestro mundo, una identidad que no existe en nuestros registros, y finalmente una desaparición en circunstancias imposibles. Para algunos investigadores del misterio, lo más interesante no es si la historia es real o falsa, sino por qué se ha mantenido viva durante más de medio siglo. ¿Por qué tantas personas creen en ella? Una teoría es que nos atrae profundamente la idea de que nuestro mundo no es el único. La posibilidad de que existan realidades paralelas donde pequeñas diferencias cambian por completo la historia. Resuma un tipo de esperanza y terror mezclados. Esperanza porque quizás no estamos limitados a una sola vida o una sola línea temporal. Terror porque nos recuerda lo frágil que es nuestra comprensión del universo. Si el hombre de Tauret existió, entonces cualquiera podría aparecer repentinamente en un lugar que no le pertenece, o desaparecer sin explicación. El caso continúa siendo debatido. Algunos lo consideran un cuento moderno. Otros juran que hubo un archivo real enterrado en los registros del aeropuerto. Lo cierto es que el misterio del hombre de Tauret sigue vivo porque toca algo que nos intriga profundamente. La posibilidad de que nuestro mundo no sea tan sólido como creemos, que la realidad tenga grietas, fallas o puntos ciegos. Que en cualquier momento alguien pueda cruzar desde otro lugar, o que nosotros podamos cruzar sin darnos cuenta. Y aunque nunca se encontró su pasaporte, su maletín o su identidad real, la historia sigue siendo una de las más comentadas en foros de misterio, libros y videos de internet. Una historia que no pide que creas, pero sí que te preguntes, si aparecieras en un mundo donde tu país no existe, ¿cómo sabrías cuál realidad es la verdadera? En el caso del hombre de Tauret, quizá nunca lo sabremos. Tal vez aún está allá afuera,
en un lugar donde su país sí existe, contando la historia de cómo un día apareció en un mundo que no era el suyo. O tal vez simplemente se perdió para siempre entre dos realidades, convirtiéndose en el viajero dimensional más famoso de la historia moderna. Y hasta hoy, nadie ha podido explicar cómo llegó ni cómo se fue.